antes de dar gracias. Vamos a meditar en estas santas palabras del Señor. Gracias a Dios por la palabra de Dios, que es útil, que es buena. Dice que las palabras de Dios son medicinas para los huesos. Las palabras de Dios, el salmista dice que la exposición de tus palabras hacen alumbrar al simple. Mis palabras, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Mis palabras, dijo el Señor, pueden pasar los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras, hermanos y hermanas, dice en el Salmo que son como plata refinada en horno, purificada 7 veces. Por eso dijo el salmista David, este hombre dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, un cuidado especial. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. En esta ocasión, dice la Escritura, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Dice que el Señor, entendiendo Jesús, les diga: el Señor, Él sabe, hermanos, como aquella ocasión, ¿se acuerda usted? Cuando aquellos hombres pusieron al paralítico delante del Señor, dice que la gente le decían al Señor: ¿quién es este que perdona pecados, sino solamente Dios perdona pecados? Dice que el Señor, conociendo el corazón de estos hombres, el Señor les dijo: para que sepan, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder, potestad para perdonar pecados, sino decir al paralítico: paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Como en esta ocasión, conociendo, entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué piensan en vosotros? ¿Se acuerda usted otro ejemplo cuando el pueblo de Israel murmuraban? Dice que el pueblo de Israel le decían al caudillo, como fuera Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto? Nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Dice la palabra de Dios que Dios conoció el corazón de aquellos hombres que murmuraban dentro de ellos, y Dios los castigó, hermanos y hermanas. Como en esta ocasión, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan, o no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes? El Señor estaba hablando la palabra de Dios. ¿O no se acuerdan, dijo el Señor, de los 5 panes? Cuando aquel muchacho, ¿se acuerda usted de aquel joven? De aquel joven que traía los panes, los pececillos. Dice que les dijo a los suyos: dadle vosotros de comer a la multitud. Dice que los discípulos, hermanos, ellos
Dijeron, ¿dónde vamos a traer pan para tanta gente? Hemos visto las conferencias generales. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia general allá en la antigua Guatemala. Tal vez aquí hay muchos que estuvieron en esa conferencia. La única conferencia general es la multitud de hermanos y hermanas. La multitud. Pero dice la palabra de Dios, ¿o no se acuerdan ustedes, dijo el Señor, de los 5 panes y 1000 hombres? Dice ¿y no os acordáis de los 5 panes entre 5000 hombres? Sin contar mujeres, multitudes. ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Se acuerdan ustedes? Dice el Señor. ¿O ya no se acuerdan, dijo el Señor, de los panes que comieron en el desierto? Dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que aquellos hombres, dice la palabra de Dios, aquí el versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho de que guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos hay muchas doctrinas falsas que se han levantado. Doctrinas, hermanos y hermanas, como en este tiempo tal vez hay muchos hermanos que se aprovechan de este tiempo. Un día decía un hermano, yo ya no voy a la sala porque me llamó mucho la atención, porque ahí no hay avivamiento, no hay gozo. Dijo un hombre de Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es el que me fortalece, ¿no, hermanos y hermanas? Cuando está, como dijo el apóstol Pablo, aviva el don del fuego que hay en ti. Hay que tener mucho cuidado con las doctrinas falsas. Hay muchas doctrinas falsas. Los hombres hoy en día bautizan solamente echando un poco de agua en la cabeza, o lo bautizan desde niño. Un hermano un día dijo, yo fui bautizado cuando era niño, pero cuando uno llega a entender la palabra de Dios, llega a conocer el verdadero camino, como dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, hermanos. Dice la palabra de Dios que estos hombres, ¿o no os acordáis? ¿O no se acuerdan? Veamos la palabra del Señor, leamos en la segunda carta del apóstol Pablo leamos la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Veamos, doy
por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios, por lo cual también nosotros sin cesar, sin parar, un corazón agradecido, un corazón, hermanos, no hay que olvidar como aquellos hombres, o ya se les olvidó, dice el Señor, o ya no se acuerdan. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no lo recibisteis como palabra de hombres, sino según la verdad, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que hace la obra, que hace el trabajo. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual, para no olvidarnos, para no dejar de congregarnos como en esta mañana. Gracias a Dios por el número del pueblo. Estaba viendo cómo estamos como la tercera parte de la iglesia en esta mañana delante de la presencia de Dios. Yo no sé cuáles son sus propósitos, deseos. Hace un año yo me acuerdo, muchos hermanos comenzamos con ese mismo deseo, con ese mismo propósito, pero ha llegado el desánimo. Ha llegado ese tiempo en la vida, han buscado refugio, tal vez en el mundo, en los deseos de la carne. Muchos hermanos, el año pasado ya no los vemos. Se les olvidó lo que Dios ha hecho en la vida. Dijo un día el hombre de Dios, no es que ya haya alcanzado, no es que ya hemos alcanzado, también nosotros, hermanos, vamos en este camino. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Dice la palabra de Dios, pero una cosa hago, olvidándome lo que está atrás y extendiéndome lo que está adelante. Solamente he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si usted recibe la palabra como hombre, eso ahí es donde le hace daño. Se dice, es una palabra de hombre. Pero aquí dice la palabra de Dios, recibiste no como palabras de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, cuando esa palabra actúa, opera en nosotros, hermanos y hermanas, no importa. Un día dijo el apóstol Pablo, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, la cual actúa en vosotros los creyentes, los que han creído la palabra de Dios. Habrá alguien entre nosotros todavía en esta mañana que no ha creído, como dijo un hombre un día, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creyó. Veamos, hermanos, el tiempo es veloz. Leamos qué dice la palabra del Señor aquí veamos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14.
y versículo 21 y 22 dice la palabra de Dios: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos, esos ánimos caídos, esos ánimos caídos de los discípulos, porque cualquier cosa llega a decaer el ánimo, exhortándoles. Hay muchos que le han dado una definición diferente, exhortación. Muchos dicen, nos exhortó el hermano. Exhortación es animar el corazón, animar a alguien. Reprender es cuando, ¿se acuerda usted cuando el Señor iba en aquella barca? Cuando se levantó aquel viento fuerte y él se levantó, reprendió al mar: calla, inmudece. Y un día el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que estos hombres iban en la oración. Dice que una mujer les salía al encuentro. Esta mujer decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el Evangelio de Jesucristo. Dice que lo hacía por muchas veces. Dice que un día el apóstol Pablo se desagradó de oír nuevamente esa voz y dice que reprendió el espíritu que estaba en aquella mujer. Usted ha leído esa historia que está en la palabra de Dios. Y confirmando los ánimos, tal vez su ánimo en esta mañana, ¿cómo está el ánimo de cada uno? ¿Cómo está el estado de ánimo de cada uno? ¿O se olvidaron, dijo el Señor, de las maravillas de los panes? Se han olvidado. De paso, hermanos y hermanas, dijo el Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada le haga falta. Pero en esta mañana, dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, de los seguidores, de los hermanos, de las hermanas, que permaneciesen en la fe, permanecer, resistir. Dice la palabra de Dios que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través, es necesario, es importante. El Señor dijo un día: imposible es que no hayan tropiezos. Entre tanto que estamos en este mundo, hermanos y hermanas, va a haber tropiezo. Entre tanto que estamos en este mundo, como dice la palabra de Dios, que a través de muchas tribulaciones es algo duro. Pero dice la palabra de Dios que a través de muchas tribulaciones, hasta en el momento, cuando venga el Señor, se va a quedar todo. Cuando este cuerpo de bajeza será transformado, se va a quedar todo, porque uno se entristece, tal vez por no tener trabajo, porque una familia está enfermo, porque no es causa de alegría, hermanos y hermanas, o por algo, una deuda.
Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario, es importante que a través de muchas tribulaciones, dice la palabra de Dios, leamos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteare para que no exaltare sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos y hermanas, este hombre rogó 3 veces un aguijón, algo en la vida que molesta, una enfermedad, muchas cosas en la vida. Yo no sé en esta mañana, pero Dios conoce todo, como Él conociendo a los discípulos. Desde aquí adelante Él conoce mi vida. Desde aquí adelante hasta allá atrás, desde aquí adelante hasta allá atrás. Tal vez usted ha dicho, el Señor no escucha mi oración. El Señor no ha oído. Yo le he clamado. Yo le he pedido a Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre, o se te olvidó que estoy cerca de ti. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero el consejo que le dieron a aquel joven por la palabra de Dios, dice la Escritura, hermanos y hermanas, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, no se aparte de tu boca este libro de la ley, porque este es nuestro alimento y encontramos nosotros el apoyo, dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque os parece, dice el Señor, que en ellas halléis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la palabra de Dios que este hombre rogó 3 veces. Yo no sé, tal vez usted dice, desde el año he orado al Señor para que me concede mi petición. Yo no sé qué petición le ha pedido al Señor, hermana. Yo no sé qué petición. Usted conoce su deseo, su propósito. Tal vez usted desea algo, o tal vez una enfermedad en la vida. Dice la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice este hombre, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Está el Señor con nosotros, no importa. Un hombre dijo un día, aunque la higuera no dé frutos, aunque las vides no hayan
frutos, aunque los corrales no hayan vacas, ganados, aunque la tierra no dé su mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. En esta mañana, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios, hoy ya se les olvidó. Como aquel hombre que hizo el Señor, lo limpió de la lepra, que uno se olvida, se aleja del Señor, pero estando fuera de la presencia de Dios, hermanos y hermanas, no hay nada bueno. En la presencia de Dios usted viene a escuchar palabra de Dios, se alimenta, nos alimentamos, como en esta mañana, confirmando los ánimos de los discípulos para que permaneciesen en la fe, confirmando los ánimos en esta mañana. Hermanos, nos ha llegado el tiempo. Siempre hay que dejar el tiempo prudencial para los himnos. En esta mañana damos gracias a Dios por sus palabras y que el Señor bendiga en nuestros corazones.